¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, epicentro de la actividad legislativa y parlamentaria. Una intensa actividad hoy en el Salón de Sesiones de San Lázaro. Por supuesto, le tendremos todos los detalles. Vamos de inmediato con la información. Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, fue aprobado el dictamen de una minuta o a una minuta remitida por el Senado, evidentemente es una minuta, sobre las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito. La importancia de la minuta que se pone a consideración del Pleno tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas. La presidenta de la comisión dictaminadora reconoció que con esta reforma, la Cámara Alta, o que envió la Cámara Alta, se solventa la prevención de actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero, dando derecho de audiencia a los imputados. La colegisladora propone que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales ante la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una vez que hubieran sido notificados, pueden presentar en un plazo de 10 días hábiles. Bueno, en tribuna, los grupos parlamentarios señalaron que con esta reforma se subsana la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asegurar cuentas en tanto se esclarece su procedencia, ello en abono al combate a la corrupción. El dotar de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para dictar medidas cautelares como el bloqueo de cuentas que constituyen medidas de molestia es violatorio del artículo 16 de nuestra Carta Magna, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Con acciones como esta garantizamos no tener más gente prófuga de la justicia y que se quede con el dinero de los mexicanos, como ciertos personajes, Romero de Champs, Emilio Lozoya, Collado. Es mejor prevenir que lamentar. La idea es fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que debería hacerse es una reforma integral, no solo subsanar las fallas que en la actualidad existen en materia de garantía de audiencia, sino una transformación completa a esta que le faculte a realizar los propósitos que pretende desarrollar derivados de sus acciones de combate a la corrupción. Como legisladores, es nuestra obligación brindarle herramientas a la Unidad de Inteligencia Financiera para abonar a la lucha contra la corrupción que tanto ha dañado a nuestras instituciones y a la sociedad mexicana. Bueno, también se destacó en tribuna que con esta reforma se da atención a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre medidas cautelares de cuentas aseguradas por presuntos actos de corrupción. La reforma que estamos discutiendo solo introduce un procedimiento para asegurar la garantía de audiencia. No solventa las inconsistencias que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar inconstitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio. Esta reforma cambia la fisonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera de una entidad de inteligencia con perfil analítico y discreto a una entidad protagónica y operativa. Lo anterior arriesga de manera importante la eficacia de sus tareas esenciales. Este procedimiento prevé garantizar las formalidades del caso y el derecho humano al debido proceso. Forma parte de la lucha contra la corrupción y la violencia que azota a nuestro país. Ya en el apartado de artículos reservados, el Pleno aceptó a discusión debatir modificación al artículo 116 bis 2, párrafo segundo y fracciones primera y tercera. Bueno, ¿de qué se trata de esta Ley de Instituciones de Crédito? Se busca garantizar en esta reserva la notificación de la autoridad antes del bloqueo de cuentas bancarias, otorgando así un plazo de 10 días hábiles para aclarar la situación, garantizando el derecho de audiencia del inculpado. La propuesta que yo hago, que se especifique y que se incluya que esta notificación sea por escrito. Los fundamentos
o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas para su notificación. Esta reforma es fundamental porque de no existir una corrección, muy probablemente, la Unidad de Inteligencia Financiera perderá ante los tribunales sus casos porque una autoridad no fue la que notificó al ciudadano. Nos van a tumbar los amparos si aprobamos esta reserva como está escrita de manera literal. Es un absurdo lo que el PRI y la derecha, los del PRIAN, quieren hacer es simular que lo que nosotros estamos aprobando es un acto de autoridad. Bueno, posteriormente se dio la votación por parte de los legisladores en el sistema electrónico. Luego de la votación, favoreció el aval de la reserva, se presentó un debate de procedimiento. Yo para insistir en su inusual comportamiento, que llama mucho la atención. En todas las votaciones se pregunta si faltan diputados por votar. Y hay diputados que no votaron, están presentes en el Pleno. Vamos a dar un receso de 5 minutos. Sí. No hay condiciones para que siga la sesión. Necesitamos. Vamos a dar un receso. Bueno, luego de una nueva discusión de procedimiento, un segundo receso y tras 4 horas de espera en el Pleno para reanudar la sesión, la presidenta de la mesa directiva, Laura Angélica Rojas, un poco después de las 8 de la noche, dictó un tercer receso. Citó al Pleno sesión este jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana, receso de esta misma sesión que inició este miércoles. Y se le informa a la Asamblea que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva se decreta un receso y se reanudará la sesión el día de mañana a partir de las 11 horas. Se reanuda la sesión mañana a las 10 de la mañana.